Y el Partido Socialista, ustedes ya lo han escuchado, incrementa en un escaño su presencia en el futuro Parlamento Vasco, pasando de 9 a 10. La aportación de Vizcaya continúa siendo la misma, la de 3 parlamentarios. Buscamos la valoración en Madrid del senador de Txema Oleaga. Arratsaldeon, Txema, muy buenas tardes. Arratsaldeon, buenas tardes. ¿Cómo valoras, una primera valoración de los resultados de estas elecciones autonómicas? Bueno, hay una primera cosa que hay que tener muy presente y es el nivel de abstención. Ha sido espectacular. Yo creo que es el más alto de la serie histórica. En el caso de Bilbao, por ejemplo, la abstención ha superado al voto. Entonces, las conclusiones son difíciles de hacer, ¿no? Porque precisamente, si hubiera habido una participación mayor, probablemente los resultados hubieran sido distintos. No obstante, dicho todo esto, y visto lo que ha sido la pandemia, el follón con el que se han organizado las elecciones, el miedo incluso de algunos ciudadanos y algunas ciudadanas a ir a votar, para el Partido Socialista los resultados son positivos en la medida en que crece. Evidentemente que siempre te gustaría tener más, pero crece, sigue siendo un partido central, tanto unos como otros cuentan con el Partido Socialista para poder establecer futuro y al final la política, en definitiva, no es solamente la noche electoral, la política es los 4 años que vienen ahora por delante de trabajo, de sacar adelante al país de la crisis y de intentar mejorar la vida de la gente, ¿no? Que es en definitiva de lo que se trata. Entonces, en ese sentido, yo creo que el Partido Socialista se encuentra en muy buena posición. Si ya lo tuvo en la anterior con las dificultades que hubo, ahora va a ser todavía una posición más central y en ese sentido, y por supuesto reconociendo que podrían haber sido mejor los resultados y que siempre aspira a más, pues hay que valorarlos positivamente. Si ya antes en las elecciones pasadas formaron pacto de gobierno, aunque no tenían la mayoría suficiente, Partido Nacionalista Vasco y Partido Socialista, todo el mundo apunta a la reedición de este pacto, ¿no es así, Txema? Bueno, eso es lo que en principio la gente te dice, incluso por la calle, ¿no? Cuando ayer en la noche electoral, todo el mundo lo ha hecho. Cuando me acercaba a la sede donde teníamos el acto, ¿no? Ahí en UPV, pues la gente te decía, ¿no? Pero bueno, todo esto depende del Lehendakari, Urkullu, ¿no? Que es el que ha ganado las elecciones. Por cierto, tengo que felicitar al que ha ganado, evidentemente en este caso el Partido Nacionalista Vasco, y veremos a ver, ¿no? Pero bueno, pues esa es una opción que existe. Hay que reconocer que en estos tiempos de crisis y que hay tanto miedo, la estabilidad de las instituciones es también un valor, ¿no? Y en este sentido el Partido Socialista, tanto cuando está en la oposición como cuando está en el gobierno, siempre plantea equilibrio, presupuestos y en definitiva que haya una colaboración para que las cosas vayan bien, ¿no? Se habla también, pues a nivel de pasillos, de que Idoia Mendia, que en esta legislatura no ha tenido presencia, no ha querido estar en la política activa del Parlamento, sí estará. Bueno, ella sí ha estado en el Parlamento, era la presidenta del grupo parlamentario y ahora, lógicamente, lo será también. Hoy a la tarde hay una reunión de la Comisión Ejecutiva del Partido Socialista de Euskadi y ahí veremos a ver qué pasos se dan. Pero vamos, en cualquier caso, la formación del grupo parlamentario, quiénes vayan a ser sus portavoces y demás, depende un poco de cómo se configure el gobierno, ¿no? Y de si el Partido Socialista continúa en el gobierno o no. Entonces, en función de eso, pues veremos, ¿no? Todavía es quizá un poco pronto para decidir esto. Sí, estamos avanzando mucho. El efecto Madrid, el efecto Pedro Sánchez, la coalición ahí con Unidas Podemos, ¿de qué forma crees, Txema, que ha podido afectar a los resultados electorales? Bueno, pues yo creo que hay en líneas generales en el conjunto de la ciudadanía vasca una imagen positiva de la acción que ha llevado a cabo el gobierno central, el gobierno de Pedro Sánchez. Una valoración positiva, primero por cómo se ha gestionado, las decisiones que se han tomado, firmes, decisiones que ahora otros intentan tomar también, como está pasando en Cataluña, en el caso del confinamiento en Lleida, ¿no? En fin, yo creo que es una opinión positiva y eso siempre refuerza al Partido Socialista. También es verdad que como ha habido una abstención tan alta, pues no sabes qué hubiera pasado si hubiera habido una mayor participación y hubiera habido, sobre todo, más tensión electoral, que esto es cierto que ha habido poco. Han sido unas elecciones en verano, en una época difícil, donde la gente está pensando más en su negocio, en su vida, en volver a recuperar la normalidad, y entonces las elecciones han estado un poco en segundo plano. Pero no obstante, yo creo que ha sido un valor importante para el Partido Socialista de Euskadi el gobierno de Pedro Sánchez. En el caso de Podemos, por ejemplo, la cosa ha sido distinta.
particularmente en el ámbito en Galicia, ¿no?, que han sido las elecciones a la vez. Pero para el Partido Socialista de Euskadi, sin ninguna duda, ha sido un valor a tener en cuenta. Estamos hablando de unas elecciones, eso, que se retrasaron, había dudas de si era el momento, se hablaba de que el Partido Nacionalista Vasco tenía mucho interés en celebrarlas y en esta, como conclusión, bueno, de este preámbulo, esta escasa participación. ¿Crees que todos estos elementos han favorecido al PNV? Yo creo que al PNV le han favorecido básicamente dos cosas. La primera es el hecho de tener la lehendakaritza, lo mismo que le ha pasado a Feijóo en Galicia, ¿no? Entonces, esa imagen de que es la persona que está al frente y que retirarla supone una crisis y lógicamente, una incertidumbre. Entonces, ese es un primer elemento que le ha favorecido claramente. Y luego yo creo, en segundo lugar, también hay que reconocer que el PNV en los últimos años ha hecho un recorrido donde ha enterrado lo que era la propuesta de Ibarretxe y todo aquel plan soberanista y ha ido más hacia una política, diríamos, realista, ¿no?, de poniendo por delante los asuntos ciudadanos, y eso, sin lugar a dudas, le ha beneficiado también. ¿Por qué los votos que ha perdido Unidas Podemos no han ido al Partido Socialista? Bueno, en primer lugar, la transferencia directa de voto es muy difícil. O sea, si alguien ha votado hace escasamente un año, ¿no?, que fueron las elecciones, menos de un año, que fueron las elecciones generales, ha votado un partido, es difícil que en las siguientes elecciones vote a otro. Normalmente suele ocurrir que haya un momento, un tiempo en el que pase por la oposición antes de que se decante por el cambio de opción política, ¿no? Y luego, en segundo lugar, porque son espacios que no son exactamente idénticos. Es verdad que al Partido Socialista, a nivel general, a lo que diríamos a la marca PSOE, para entendernos, le afectó mucho la aparición de lo que fue Podemos, pero también es cierto que en el caso concreto de Euskadi, el Partido Socialista venía de haber tenido unos resultados malos hace 4 años, unos resultados difíciles, y está en una fase de recuperación y de consolidación. Yo soy optimista en este sentido y estoy convencido que al final el voto de la gente que es de izquierda, que es una gente que pone por delante los asuntos ciudadanos y deja los asuntos identitarios en segundo término, es para esa gente, estoy convencido que la referencia va a ser, sin ninguna duda, el Partido Socialista de Euskadi de aquí al futuro. Y ya, intuyendo que va a haber ese pacto PNV-Partido Socialista con una mayoría que les va a permitir gobernar sin tener que buscar apoyos de terceros, ¿qué asuntos quedaron pendientes? Me imagino que en Madrid también se ha hablado y que este es el momento de que tengan que aprobarse, con esta tranquilidad de que solo tienen que negociar PNV y PSOE. Aunque sea un gobierno, aunque fuera hipotéticamente un gobierno de mayoría absoluta, yo creo que la situación ahora va a exigir un acuerdo más amplio, un acuerdo de eso que llamamos de reconstrucción. De hecho, si te fijas en Madrid, la comisión que está llevando la reconstrucción, la que preside Patxi López, tiene, diríamos, 4 ámbitos. Y hay 2 ámbitos concretos en los que todos tenemos que ponernos de acuerdo. Uno es el ámbito sanitario, reforzar la atención primaria, fortalecer la sanidad pública, eso es básico. Y otro es el ámbito que llamamos europeo. Es evidente que todas las formaciones políticas, incluida el Partido Popular, que ha tenido malos resultados en Euskadi en esta ocasión, pero que tiene una importancia, una gran influencia en Europa, tenemos que ponernos todas las formaciones políticas de acuerdo para obtener esos fondos, esos 170.000 millones de los que se habla, no 140.000 millones, perdón, de los que se habla, que son básicos. Si no tenemos ese dinero, si no tenemos los 70.000 millones que son a fondo perdido, para entendernos, y los otros 70.000 millones que podrían tener cierta condicionalidad, si no nos ponemos de acuerdo en eso, va a ser muy difícil la recuperación económica. Por eso yo creo que en este caso no va a bastar el típico gobierno de mayoría absoluta que toma todas las decisiones y no cuenta con la oposición. Eso yo creo que no va a ser así en esta ocasión. Va a ser necesario un acuerdo mucho más amplio. Estas comisiones de reestructuración que han finalizado ya, respecto a tu labor en el Senado, Chema, ¿cómo afrontamos la semana? ¿Con mucha actividad política? ¿O ya se empieza a notar que el verano está cerquita? Vamos, el verano laboralmente hablando. Sí, bueno, tenemos, de hecho, mañana mismo tenemos un pleno que comienza a la tarde con sesión de control al Gobierno y luego una serie de iniciativas legislativas. Es posible que se apruebe la primera ley, porque se han aprobado decretos ley, ¿no? Es posible que se apruebe ya la primera ley
que precisamente he tenido el honor de ser uno de los ponentes junto con mi compañero Tonchu Rodríguez en la elaboración de la misma, y luego tenemos el día 15 la continuación con un montón de mociones y de iniciativas, ¿no? Y está pendiente, ya que hablamos de la reconstrucción, así como lo que es la mesa de la reconstrucción está en el Congreso y las conclusiones se van a aprobar la semana siguiente, en el Senado a continuación se va a constituir una mesa de seguimiento del cumplimiento de los acuerdos, que se pondrá en marcha en septiembre. Es verdad que ahora, en el mes de agosto, la cosa queda un poco más parada, pero bueno, nosotros vamos a seguir teniendo comisiones y reuniones, las habituales que tenemos, para ir preparando las mociones, ¿no? Va a ser un verano un poco diferente de otros, efectivamente. ¿Pero las vacaciones para cuándo? Pues en principio se supone que el periodo legislativo concluye con el pleno de mañana y pasado mañana. Entonces, lo que hay son solamente ya reuniones que tenga cada senador con sus colectivos, con los que tiene que hacer, ¿no? Y entonces lo normal suele ser que las 3 primeras semanas de agosto sean semanas vacacionales, ¿no? Porque en principio se para todo. Y además, entre otras cosas, porque han empezado a hacer unas obras en el Senado que nos han dejado sin salón de plenos, con lo cual, aunque quisiéramos, tendríamos que tomar alguna medida, ¿no? Pero bueno, eso son cosas que pasan siempre, ¿no? Pero ¿sabes lo que ocurre? Que pese a que sean vacaciones formales, en esto de la política no es tan sencillo, porque claro, hay desde eventos festivos a los que hay que acudir. Tenemos todo en la valoración de estas elecciones, la constitución del Parlamento Vasco y las reuniones que vamos a tener cada partido, pues para valorar los resultados e ir planificando el futuro, ¿no? Con lo cual va a ser un verano. Bien, yo, como estoy en Gorliz, normalmente pues lo que haré será venir a Bilbao o a Madrid, en su caso, pues con relativa facilidad, ¿no? Bueno, pues lo que hace falta es que disfrutéis y que trabajéis también, claro que sí, por el bien de toda esta sociedad. Muchísimas gracias por esta valoración. Buena semana. Y un beso para ti y otro beso para Tonchu Rodríguez también. De tu parte, es que ricasco. Es que ricasco, muy buenas tardes.